Hola a todos y bienvenidos a este seminario. Mi nombre es Gerardo Texis y soy maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica y me especializo en el análisis, procesamiento de datos y señales. He trabajado con MATLAB por más de 5 años y actualmente me encuentro colaborando con Multion Consulting. Hoy les mostraré algunas funcionalidades de MATLAB en Deep Learning utilizando una Raspberry Pi. Algunos de ustedes probablemente usan el término en español, es decir, aprendizaje profundo. Pero para hacer nuestra conversación más fácil, vamos a referirnos en esta presentación a Deep Learning. Entonces, nos vamos a enfocar en una aplicación con imágenes para clasificación de objetos, así que además de la Raspberry Pi, usaremos una cámara web. En esta presentación, vamos a mostrar los pasos necesarios para que la aplicación final corra exitosamente en una Raspberry Pi y al final del seminario tendremos una sesión de preguntas y respuestas. En la agenda del día de hoy tengo 4 temas principales. Primero vamos a arrancar hablando sobre las características más importantes de Deep Learning y flujos de trabajo para desarrollar aplicaciones de Deep Learning con MATLAB. Haremos una corta demostración de cómo es posible desarrollar un ejemplo rápido usando funcionalidades del Deep Learning Toolbox. Luego abordaremos en más detalle los pasos principales para empezar a usar la Raspberry Pi con MATLAB. Una vez este paso esté listo, procederemos a trabajar con el tema principal de este seminario, que es la clasificación de objetos, usando una red neuronal llamada ResNet 50. Y finalmente veremos cómo se implementa este ejemplo en la Raspberry Pi para hacer la clasificación de objetos directamente desde allí. Para comenzar, podemos ver el origen de Deep Learning. En los años 50 empezó a tomar fuerza el área que hoy conocemos como inteligencia artificial, que abarca todas las técnicas que le permite a las máquinas imitar la inteligencia humana. Luego, en los años 80, se empezaron a desarrollar métodos estadísticos que le permitían a las mismas máquinas aprender a partir de datos. Y este es el área que conocemos hoy como Machine Learning o aprendizaje automático. Pero más reciente surgió una forma mucho más especializada de hacer ese aprendizaje, ese que conocemos como Deep Learning. Deep Learning es una técnica de aprendizaje automático que le enseña a las computadoras a hacer lo que resulta natural para las personas, esto es, aprender mediante ejemplos. Deep Learning ya es parte de nuestras vidas cotidianas. Sus aplicaciones incluyen sistemas de reconocimiento de voz, sistemas de detección de caras con nuestros teléfonos celulares y aplicaciones mucho más complejas como sistemas de conducción en carros automáticos. Hay, sin embargo, un área muy popular de la aplicación de Deep Learning y está relacionada con imágenes y video, en particular la detección de objetos. Usando Deep Learning, por ejemplo, a la izquierda, vemos cómo un detector basado en Deep Learning puede escanear una imagen o un segmento de video para detectar ciertos objetos. No solamente encuentras un objeto dado en la misma imagen, sino que también dibuja una caja alrededor y etiqueta qué exactamente es ese objeto. Esta misma técnica se usa en la industria, como se muestra aquí a la derecha, donde se puede identificar las diferentes partes de la maquinaria en una ubicación dada, automatizando así estos procesos, permitiendo, por ejemplo, hacer un mantenimiento más eficiente de los equipos. Veamos ahora Deep Learning en más detalle. Como lo mencionaba, Deep Learning es un tipo de Machine Learning, en donde el aprendizaje de características se hace de forma automática, más datos de ejemplo que conllevan a un mejor modelo. Por ejemplo, con Machine Learning tendría que decirle al algoritmo las características más importantes para reconocer un carro. En una imagen tendría que explícitamente definirle las características de ese carro, por ejemplo, las luces, las ventanas, las llantas. Pero en contraste con Deep Learning, le puedo dar a la computadora 1000 imágenes de carros y el algoritmo extrae las características más apropiadas, pudiendo así clasificar una nueva imagen como un carro. De esta manera, más datos o más ejemplos mejoran la habilidad de clasificación. La mayor parte de los métodos de aprendizaje emplean arquitecturas de redes neuronales, por lo que a menudo los modelos de Deep Learning se denominan redes neuronales profundas. Uno de los tipos más populares de redes neuronales son las conocidas como redes neuronales convolucionales, que por sus siglas en inglés conocemos como CNN y generalmente son muy adecuadas para procesar datos 2D, como las imágenes. Entonces, el mecanismo detrás de las redes de Deep Learning es una arquitectura de red neuronal, la cual está dividida en muchas capas. Generalmente hacemos esa partición en 3 componentes principales. Los datos de entrenamiento pasan a través de la red por la capa de entrada.
Las capas ocultas procesan los datos y esta información se propaga a través de la red hasta la capa de salida, la cual usualmente es la encargada de hacer la clasificación, detección o regresión de los datos de entrada. Ahora veamos cómo MATLAB permite implementar el algoritmo de Deep Learning. Un flujo de trabajo de Deep Learning puede simplificarse en 4 pasos principales. Primero, hablamos sobre la preparación de los datos. Luego, hablamos sobre los algoritmos y modelación. Pasamos entonces a la tercera etapa, que generalmente es de simulación y pruebas. Y finalmente, hacemos la implementación. Vamos a revisar brevemente cada una de estas 4 partes del flujo de trabajo y vamos a hablar sobre algunos de los retos que tenemos en cada etapa, de manera que también vamos a destacar cómo MATLAB les puede ayudar precisamente para trabajar más eficientemente en sus proyectos de Deep Learning. Empecemos por la primera etapa, la preparación y manejo de datos. Es uno de los pasos más críticos para el éxito de la implementación y generalmente es un proceso muy arduo porque los datos vienen de múltiples sensores, de múltiples bases de datos, pueden tener una estructura o no pueden tenerla, pueden contener ruido o pueden venir de diferentes dominios, es decir, hay múltiples razones por las cuales tratar los datos se convierte en una situación crítica. Generalmente los datos necesitan ser preparados para el siguiente paso, que es, como lo veíamos, el de algoritmos y modelación. Y esto toma mucho tiempo. De hecho, de forma muy interesante, para que tengan un punto de comparación, Andrew Karpathy habla sobre esto en el 2018, en donde él decía que durante su doctorado en Stanford no tenía que invertir demasiado tiempo en los datos. Él generalmente hacía investigación y se enfocaba exclusivamente en crear nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Pero cuando empezó a trabajar como director de inteligencia artificial en Tesla, ahora gasta hasta 3/4 de su tiempo en los datos, en hacer ese manejo y preparación de los datos, por lo que ahora está construyendo una aplicación para un carro y no necesariamente está trabajando en desarrollar la predicción con el mejor desempeño. Muchas veces pueden encontrarse en la misma situación, en donde tendrán que invertir cantidades enormes de tiempo en preparar los datos, y aquí es donde MATLAB y Simulink les pueden ayudar para intentar ser más productivos y efectivos en esta etapa crítica del manejo de datos y la preparación de ellos. Este tema va más allá de la manipulación de datos. El etiquetado de los datos es necesario para cualquier algoritmo de aprendizaje supervisado, lo cual consume tiempo y es un proceso propenso a errores. Para Deep Learning, MATLAB provee apps de etiquetado de datos para ayudar con el uso e implementación de diferentes técnicas. Un ejemplo de estos es el Image Labeler, el cual se usa en aplicaciones de segmentación semántica. En este caso, regiones de una imagen son clasificadas y después esta clasificación es aplicada correctamente a cada cuadro de un video, por ejemplo. MATLAB cuenta con varias apps de etiquetado para que puedan generar código para su rápido uso y manipulación. La preparación de los datos también incluye preprocesar los datos de entrada antes de que sean transferidos a la red de Deep Learning. Para un hardware de Raspberry Pi, funciones adicionales de preprocesado están disponibles para asistir con la preparación de datos directamente en el hardware. Y utilizamos estas funciones en nuestro código para adquirir, cambiar de tamaño y mostrar las imágenes directamente en el Raspberry Pi. Y veremos en detalle este proceso más adelante en esta presentación. Ahora veamos el segundo paso en el flujo de trabajo, el que recibe toda la atención: algoritmos y modelación. Basados en inteligencia artificial. En MATLAB se tiene acceso directo a algoritmos comunes que se usan para clasificación y predicción, desde regresión a deep networks o clustering. Con MATLAB se puede fácilmente preconstruir modelos desarrollados por la comunidad, y esto incluye ejemplos tales como AlexNet, una de las redes neuronales convolucionales más populares, o también otros más recientes como la ResNet para clasificar, o YOLO, algoritmo You Only Lock Ons, para reconocimiento de objetos. Los algoritmos y modelos preconstruidos son un buen comienzo, pero generalmente no son suficientes. Los ingenieros aprenden cómo usar los algoritmos a través de ejemplos que modifican para encontrar lo que mejor se ajusta a su problema. MATLAB provee más de 200 ejemplos para construir modelos de Deep Learning en un rango amplio de dominios. Pasemos ahora a ver un ejemplo en MATLAB. Una vez en MATLAB, vamos a proceder primero a correr este código con el cual verificaremos si tenemos instalada nuestra toolbox de la webcam. Si nos marcara un error es que nos hace falta instalar esta
Toolbox. Bien, se ha creado en el workspace una variable denominada cámara. Si nosotros tenemos diferentes cámaras instaladas en nuestra computadora, podemos utilizar este comando webcam-list para verificar cuáles son los dispositivos instalados. En mi caso tengo 3 dispositivos. Yo voy a trabajar con el HD Pro Webcam. Entonces, a la variable cámara, con la función webcam, le voy a indicar que vamos a trabajar con esta cámara. Corremos el código y tenemos seleccionada la cámara. Posteriormente, vamos a cargar nuestra red neuronal AlexNet con la variable net. La corremos y una vez que tengamos nuestra red neuronal cargada en el workspace, procedemos a crear un ciclo while para generar varias capturas de pantalla hasta el infinito. Capturamos una imagen obtenida desde la cámara. Posteriormente, mostramos nuestra imagen. Siguiente, vamos a redimensionar nuestra imagen debido que la red neuronal AlexNet trabaja con imágenes con tamaño de entrada de 227 por 227. Una vez que esté redimensionada nuestra imagen, vamos a proceder a clasificarla con la red neuronal AlexNet. Posteriormente vamos a generar la etiquetación y vamos a mostrar la etiqueta sobre la imagen que estamos capturando. Vamos a proceder a correr nuestro código. Esperamos un poco a que corra y nos desplazamos. Como observamos en la pantalla, si yo muevo mi cámara, aparece en la parte superior la etiqueta de lo que está clasificando. En este caso nos indica que es una notebook o, si me acerco un poco más, un keyboard de computadora. Ahora vamos a este lado, me marca que es en este caso una fotocopiadora o un Mastrap. Vamos a movernos hacia este lado para ver si nos identifica algo más. Una carpeta. Vamos a movernos hacia este lado. Me indica que es un joystick. Y si nos acercamos un poco más, nos clasifica que es un mouse. Vamos a pasarnos hacia este lado. Me indica que es una laptop. Vamos a ver si puedo enfocarla un poco más. Vamos a ver ahí. Me indica que es un monitor. Bien, nosotros podemos trabajar con este tipo de códigos, modificarlo. Podemos también probar modificando la iluminación para verificar si el código responde de mejor manera. Bien, vamos a regresar entonces a nuestra presentación. Hablemos ahora sobre modelación, pero desde el punto de vista de las apps. Para Deep Learning, MATLAB incluye apps preconstruidas que le ayudan a automatizar el paso de entrenamiento y proporcionar visualizaciones para entender y editar redes profundas. Por un lado, tenemos la app Deep Network Designer, la cual permite entrenar una red profunda desde ceros. Podemos importar un modelo previamente entrenado, visualizar la estructura de red, editar las capas, ajustar parámetros y realizar el entrenamiento. Y también desde allí podemos importar y generar código. Por otro lado, tenemos la app Experiment Manager, con la cual se puede manejar experimentos de Deep Learning, podemos monitorear el proceso de entrenamiento, definir experimentos con código de MATLAB, utilizar herramientas de visualización y exportar los resultados de nuestro modelo. Bien, ahora, el entrenamiento de Deep Learning puede tomar mucho tiempo y con el soporte de aplicaciones en la nube y las integraciones con otras plataformas, puede aplicarse el entrenamiento en una plataforma de cómputo más apropiada, ya sea una GPU, una nube pública o una nube privada, por ejemplo. MathWorks está dedicado a mejorar el rendimiento de Deep Learning. En MATLAB se ha implementado un proceso para medir y rastrear dicho rendimiento, y esto permite que se enfoque el desarrollo en las áreas adecuadas. Para nuestra demostración, el día de hoy usaremos una red neuronal preentrenada en la Raspberry Pi, la red ResNet 50, la cual provee una precisión decente para el caso de una captura de una imagen de un cuadro por segundo. La Raspberry Pi tendrá limitaciones en el tipo de redes profundas que puede correr en su hardware, dado su bajo costo y portabilidad, pero se puede experimentar con diferentes modelos y diferentes configuraciones de hardware para satisfacer los requerimientos y rendimiento de nuestro programa. También sabemos que la comunidad de Deep Learning es increíblemente activa, haciendo que nuevos modelos estén disponibles dado el soporte del estándar de interoperabilidad o NNX,
o intercambio de redes neuronales abiertas. Ustedes tienen acceso a todos estos nuevos modelos y pueden trabajar con ellos dentro del entorno de MATLAB. Aquí quiero enfatizar el tema de interoperabilidad. No solo es posible intercambiar modelos con TensorFlow o PyTorch a través del formato ONNX, sino también se pueden importar modelos de TensorFlow y Keras, por ejemplo, así que esto permite operar interactivamente con macros o frameworks de Deep Learning desde MATLAB. Entonces, para resumir este paso de modelado en el ambiente de MATLAB, se puede primero acceder a todos los algoritmos y metodologías usadas para desarrollar modelos. Segundo, trabajar con modelos a nivel de código o a través de las apps de terceros, acelerando el entrenamiento con la plataforma de cómputo apropiada. Y cuarto, podemos trabajar con la comunidad de inteligencia artificial a través de los estándares como la ONNX. Ahora, pasemos al tercer paso, el de simulación y pruebas. Brevemente hablemos sobre este paso, que es importante en muchas aplicaciones, en situaciones en donde los modelos de Deep Learning deben ser incorporados en sistemas más grandes para que sean útiles. Consideremos el caso de conducción autónoma. Hay mucho trabajo de algoritmos y sistemas de percepción, los cuales pueden recolectar datos de múltiples sensores y fusionar esos datos para entender qué está rodeando el vehículo. Dado que múltiples algoritmos deben integrarse y controlar el vehículo, una simulación general que se encarga no solo del algoritmo de percepción, sino el vehículo entero, al igual que otros factores externos, permiten probar el desempeño general de los algoritmos. Entonces, a partir de la versión 2020b de MATLAB, se ha integrado el soporte de Deep Learning en Simulink y se pueden usar bloques para simular y generar código a partir de modelos entrenados de Deep Learning. Finalmente, la cuarta etapa, es decir, implementación. MATLAB tiene una estructura de generación de código única que permite implementar en cualquier lado los modelos desarrollados en MATLAB sin necesidad de reescribir el modelo original. Esto nos permite probar e implementar el sistema completo y no solo el modelo. MATLAB puede generar código nativo optimizado para múltiples plataformas. Brinda la flexibilidad de implementar, por ejemplo, en dispositivos embebidos ligeros y de baja potencia, y tarjetas de prototipado rápido y bajo costo, tal como la Raspberry Pi. Adicionalmente, MATLAB también puede implementar ambientes de escritorio o servidor que le permiten escalar de ejecutables en desktop a sistemas corporativos en la nube. La generación de código automático elimina los errores de codificación y MATLAB provee gran poder y flexibilidad de la generación de código, infraestructura e implementación. Como vimos, MATLAB soporta la implementación de redes neuronales de Deep Learning en dispositivos embebidos. Entonces, vamos a enfocarnos en la implementación en el hardware Raspberry Pi, que es un hardware poderoso, accesible de bajo costo, que permite empezar con prototipos de algoritmos de Deep Learning. Y adicionalmente, hay una comunidad grande que está usando el Raspberry Pi de forma extensiva para prototipos de diferentes ideas y aplicaciones. Bien, entonces pasemos a la implementación del algoritmo en la Raspberry Pi. Esta es la configuración con la que vamos a trabajar. Tenemos una tarjeta Raspberry Pi, va a estar conectada a través de un cable de Ethernet o Wi-Fi a nuestra computadora y utilizaremos una cámara web conectada mediante el puerto USB de la Raspberry Pi. Bien, entonces pasemos a MATLAB para ver nuestro desarrollo del ejemplo. Bien, una vez estando en MATLAB, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener instalado el paquete de soporte para la Raspberry Pi y tener configurado ya una imagen preinstalada en la Raspberry Pi para poder correr nuestro algoritmo. Vamos a ver rápidamente cómo podemos realizar esta parte. Vamos a ir a Add-ons, a obtener soporte de paquetes y vamos a buscar que tengamos instalado el soporte para la webcam y el soporte para la Raspberry Pi. Vamos a seleccionar la Raspberry Pi y en su caso, si no la tuvieran instalada, del lado derecho les aparecería la palabra install. Yo ya la tengo instalada, voy a dar en Manage para que observemos cómo podemos configurar la Raspberry Pi. Cuando ustedes den en instalar, les va a aparecer la siguiente ventana para configurar nuestra Raspberry Pi con MATLAB. Podemos seleccionar el tipo de tarjeta, en mi caso una Raspberry Pi 3.
Vamos a dar en siguiente. Nos va a preguntar si ya tenemos una imagen previamente cargada en la tarjeta SD de la Raspberry Pi o si queremos configurar una con una imagen de MathWorks. Voy a seleccionar la primera opción. Nos da dos opciones más. Podemos descargar una imagen de Raspbian de MathWorks normalmente utilizada para poder trabajar con MATLAB o podemos crear una imagen de MathWorks para Raspbian que ya está optimizada para trabajar con Deep Learning. Yo descargo la segunda opción, damos clic en siguiente y nos va a pedir que seleccionemos en qué parte tenemos descargada la imagen. La seleccionamos y damos clic en validar. Debe de aparecer que está validada la imagen de Raspbian para MathWorks. Damos clic en siguiente, nos pregunta cómo nos vamos a conectar con nuestra tarjeta de Raspberry Pi. Yo le voy a dar que estoy conectado directamente con un cable de Ethernet a la tarjeta. Vamos a dar clic en siguiente y nos va a pedir que introduzcamos a la computadora una tarjeta SD para que cargue todos los archivos a la tarjeta micro SD de la Raspberry Pi. Una vez que termine de cargar todos los archivos, proceden ustedes a colocar la tarjeta en la Raspberry Pi, a conectar todo y a encenderla. ¿De acuerdo? Una vez que termine, vamos a dar acá en cancelar, vamos a regresar a MATLAB y vamos a proceder primero a detectar nuestra tarjeta Raspberry Pi. ¿Cómo se puede detectar la IP o conocer la IP? Una vez que termine el proceso de configuración del hardware con el setup de add-ons, automáticamente les va a arrojar la IP que está trabajando la Raspberry Pi, el nombre, y ustedes pueden colocar una contraseña. En mi caso, la dirección IP es la 192.168.0.30. El nombre de mi tarjeta es Pi y esta es la contraseña. ¿De acuerdo? Si ustedes tuvieran más tarjetas conectadas en la misma red, pues pueden identificar a cada una de ellas con la dirección IP, una contraseña diferente y un nombre diferente. Entonces, si yo corro este código, me va a arrojar, vamos a colocarlo en la parte de abajo y déjenme hacer un zoom para que se observe de mejor manera todas las propiedades de la tarjeta Raspberry Pi. La dirección IP, el puerto por el que se está comunicando, el nombre de la tarjeta, qué LED está viable, cuáles pines digitales son viables para poder trabajar y cuáles buses, por ejemplo, podemos trabajar. En este caso, la I cuadrada C. ¿De acuerdo? Y una muy importante es la cámara USB que está conectada a la Raspberry Pi. Es la primera que aparece. En mi caso es HD Pro Webcam C920. ¿De acuerdo? Entonces eso nos indica que ya tenemos habilitada la tarjeta Raspberry Pi para poder trabajar con MATLAB. Una vez que nosotros ya tengamos cargada esta información, vamos nosotros a este ejemplo, donde nosotros vamos a ver que primero nosotros creamos una función que llamamos raspi-webcam-resnet. Recuerden que resnet es la red neuronal que vamos a estar utilizando para clasificar las imágenes utilizando la Raspberry Pi. Entonces, primero nosotros cargamos o creamos un objeto Raspi, creamos la conexión para la webcam. Una vez que creamos las conexiones, cargamos la red neuronal ResNet 50, ¿de acuerdo? Y tiene por entrada una imagen de 224 por 224 por 3, es una imagen RGB, ¿de acuerdo? Vamos a desplegar el texto en pantalla para lo que se está clasificando. Posteriormente, vamos a entrar en un ciclo while para iniciar con la captura de las imágenes utilizando la cámara web. Una vez que empieza a generarse la captura de las imágenes, pues nosotros vamos a reajustar el tamaño de la imagen. Recuerden que para trabajar con la ResNet 50 necesitamos una imagen de 224 por 224. Entonces reajustamos nuestra imagen para poder utilizar la ResNet 50. Una vez que esté reajustada, introducimos los datos a la red neuronal y en automático vamos a ver cómo se aparece la etiqueta sobre nuestra imagen. ¿De acuerdo? Vamos a clasificarla y vamos a imprimir el etiquetado y el score o la puntuación de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces una vez que
se haga todo este proceso, se va a ir repitiendo continuamente por el ciclo while, para que conforme nosotros movamos nuestra cámara web, podamos ir observando de manera automática tanto el puntaje como la clasificación de lo que está observando nuestra cámara web, que está conectada directamente a la Raspberry Pi. Bien, entonces, antes de correr nuestro algoritmo directamente en la Raspberry Pi, vamos a probarlo en MATLAB. Vamos a hacer clic en Run para probar todo el algoritmo. Y de acuerdo, observen que nos marca un error. Esto es debido a que tenemos una conexión activa, que es la que llevamos a cabo previamente cuando probamos si ya teníamos comunicación con nuestra Raspberry Pi. Entonces, vamos nosotros a borrar nuestro workspace y vamos a proceder nuevamente a correr nuestro algoritmo. Damos clic en Run, esperamos a que cargue todas las librerías y a que cargue la ResNet 50. Y listo. Observen que ya cargó nuestra imagen. Pasemos a este lado para tratar de identificar qué es lo que estamos viendo en la imagen. Nos muestra que es un mouse y el score o la puntuación. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora de este lado. Nos indica que es una laptop. Vamos a pasar ahora de este lado. Nos indica que es un módem. Nos da la puntuación. En algunas ocasiones puede tardar algún tiempo en clasificar. Vamos a pasar a este lado. Nos indica que es un joystick o un módem, por ejemplo. Podemos movernos para ver qué es lo que nos indica. ¿De acuerdo? Nosotros podemos jugar entonces con la iluminación y con el enfoque de nuestra imagen. ¿De acuerdo? Nos indica que es una cámara Polaroid, por ejemplo. Voy a pasar a este lado para que observemos que nos indica que es un monitor. ¿De acuerdo? Entonces funciona de manera adecuada. Voy a cerrar esta parte. Voy a detener mi código. Y listo. Entonces sí está funcionando nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a proceder a generar el código necesario para poder cargarlo directamente a la Raspberry Pi. Bien, entonces una vez que ya hemos probado nuestro algoritmo y corre de manera exitosa en MATLAB, vamos a proceder a implementarlo en nuestra tarjeta Raspberry Pi. Empecemos entonces utilizando dos funciones importantes para implementar el algoritmo. Primero crearemos un objeto de configuración de hardware para la Raspberry Pi y después configuraremos el lenguaje generado a C++. Corremos nuestra primera línea de código para configurar la tarjeta. Posteriormente configuramos nuestro lenguaje a C++. ¿De acuerdo? Ahora viene el paso adicional para implementar aplicaciones de Deep Learning y necesitamos crear un objeto de configuración ARM Computer Deep Learning específico para la arquitectura Raspberry Pi y la versión de la librería con la que vamos a trabajar. Vamos a utilizar la función de lcfg igual a coder.deeplearningconfig para asignar la configuración ARM Computer con la que trabaja Raspberry Pi. Corremos nuestro código y queda configurado. Posteriormente vamos a seleccionar la arquitectura con la que vamos a trabajar, que es ARM MV7 y queda asignada. Vamos a asignar la versión de la librería con la que vamos a trabajar y posteriormente vamos nosotros a asignar o a conectar esto al objeto de configuración de hardware. Todas las configuraciones previamente realizadas vamos a asignárselas a nuestra tarjeta Raspberry Pi. Corremos este código y ahora todas están siendo asignadas o han sido asignadas a la tarjeta física. Ahora, cuando todo esté listo, necesitamos ahora implementar la función deploy para implementar en el hardware Raspberry Pi y así lograr su implementación de manera independiente, utilizando esta función. Vamos a correr el código y vamos a esperar un momento. Esto tarda aproximadamente alrededor de 10 a 15 minutos.
ya que son bastantes librerías las que se están generando, y aparte nos va a generar un reporte de la generación de código y todas las funciones que se están implementando. Entonces vamos a acelerar un poco esta parte para que observemos el resultado. Listo. Una vez que termine, nos va a mostrar una pantalla como esta, donde nos entrega todas las librerías que se han generado, todas las configuraciones que se han implementado en la Raspberry Pi para poder trabajar con Deep Learning. Bien, entonces, una vez que tengamos este reporte generado, necesitamos ahora comunicarnos o conectarnos con la Raspberry Pi. Esto se puede hacer de dos maneras. Nosotros podemos conectar un monitor a nuestra Raspberry Pi para observar y trabajar con ella, o podemos comunicarnos a través de una conexión remota o VNC. En mi caso, yo voy a utilizar la segunda opción. Voy a utilizar MOVA Extreme para comunicarme con la Raspberry Pi. Observen que de manera directa ya está corriendo la aplicación en la tarjeta, ¿de acuerdo? Y podemos observar que nuevamente nos clasifica. Vamos a observar cómo funciona. Es un poco más lento. Recuerden que estoy conectado a través de un cable de red por escritorio remoto, ¿de acuerdo? Bien, pero voy a cerrar esta parte para mostrarles cómo es que nosotros podemos correr el código y observar que sí está funcionando, si es que no se ejecuta de manera directa cuando nos conectemos con nuestra Raspberry Pi. Bien, vamos a ir entonces a los archivos de nuestra Raspberry Pi y vamos a buscar una carpeta denominada MATLAB-WS, haciendo referencia al workspace de MATLAB. Abrimos la carpeta, buscamos la versión y vamos nosotros entonces a navegar en todos nuestros directorios hasta encontrar nuestro usuario. En mi caso es Ingema, escritorio, y vamos a buscar el siguiente archivo, raspi-webcam-resnet. Recuerden que es el nombre con el que nosotros generamos la aplicación o nuestro código en un inicio, y este es el que tenemos que ejecutar. Entonces, para poder ejecutar nuestro código, necesitamos copiar la dirección donde se encuentra y abrir una terminal. Vamos a cambiar de directorio a donde está nuestro ejecutable. Con ls nosotros podemos observar el nombre de todos los documentos que se encuentran dentro de ese directorio y lo vamos a ejecutar poniendo punto, diagonal y el nombre de raspi-webcam resnet. Lo podemos copiar y nuevamente porque necesito hacerlo con mi mouse. Pegamos y damos enter. Va a iniciar la aplicación, ¿de acuerdo? Y debemos esperar a que cargue nuevamente todas las librerías y nos aparezca la webcam como está nuevamente capturando imágenes para comenzar su clasificación. Esto tarda un poco de tiempo nuevamente, dependiendo de la velocidad de procesamiento de la Raspberry Pi con la que estén trabajando. Y listo, nuevamente me abrió la pantalla. Si yo muevo nuevamente la cámara web, puedo observar la clasificación. Por ejemplo, aquí me dice que es un mouse, nuevamente me indica el etiquetado y la puntuación, ¿verdad? Si podemos nosotros movernos nuevamente, nos indica que es una laptop. Vamos a movernos hacia este lado para ver si nos indica que es un módem. Ahí está. Vamos a movernos de este lado. Nos indica que es una notebook. Y hacia este lado, que nos indica que es un teclado de computadora. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, así es como nosotros podemos llevar a cabo la implementación de código hacia la Raspberry Pi utilizando MATLAB. En este caso, generamos una red neuronal y la implementamos
en la Raspberry Pi para llevar a cabo clasificación de imágenes y nos va a entregar el etiquetado y la puntuación. Listo. Entonces nuevamente puedo yo cerrar mi aplicación y podemos regresar entonces a nuestra presentación. Antes de finalizar, quiero mostrarles algunos recursos adicionales con los que cuentan. Estos son entrenamientos que están disponibles y se les conocen como on-ramps, esto a través de la página del fabricante, donde van a poder interactuar con las diferentes herramientas de MATLAB, desde lo más básico hasta algo más especializado, como podría ser Deep Learning. Estos entrenamientos, que tienen una duración aproximada de 2 horas cada uno, son totalmente gratuitos. Es importante mencionarles que estos entrenamientos son muy prácticos, ya que ustedes comenzarán a contestar cada uno de los ejercicios que se muestran dentro de MATLAB. Para finalizar, les quiero recordar que nosotros somos Multion, el distribuidor exclusivo de los productos de MathWorks en México. Si ustedes quisieran alguna información acerca de este o de los otros productos que manejamos y que mostramos en la parte inferior de esta diapositiva, ustedes pueden comunicarse a info@multion.com. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Por último, quiero invitarlos a que visiten nuestra página web multion.com, donde podrán encontrar todos nuestros webinars grabados, la información de nuestros futuros eventos y muchísima información más.